Eh, Gracias a todos, son 4 y 1. Transiciono lentamente hacia la parte formal de la charla. Gracias a todos por sumarse. Alguno, por favor, si se escucha mal o si no tienen buena conexión, por favor, den aviso por el chat que está en la barra que pueden ver al costado derecho de la pantalla, pero les queremos agradecer desde ya por la predisposición y por el tiempo a sumarse a lo que va a ser la tercera conversación de este ciclo que estamos diseñando sobre la marcha durante este 2020 tan atípico, donde tan solo transcurrió el 35-36% del año, pero parece que hubiera pasado mucho más. Y los impactos que ha tenido este tercio que va del 2020 pueden ser mucho más prolongados de lo que otros acontecimientos que han tenido lugar para los que estamos juntos en el CARI y nos dedicamos al seguimiento, al análisis y a la implementación de estrategias en materia de relacionamiento internacional. Lo que ha pasado en este tercio del año puede tener efectos muy profundos y por eso, como ustedes ya saben, quienes nos han acompañado y quienes se suman hoy, el objetivo a través del Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del CARI es echar luz sobre, a través del diálogo con diferentes agencias y organismos de cooperación al desarrollo en el ámbito de la esfera pública internacional, pero también lo haremos con agencias domésticas, con entidades del gobierno nacional y subnacionales de la Argentina, sobre el estado de la cooperación para esas entidades en particular y para la Argentina en particular, tanto antes de los hechos que iniciaron que se sucedieron durante el primer trimestre de 2020 y por supuesto también factoreando el impacto de la pandemia por COVID-19 dentro de la programación técnica, financiera y priorización de cada uno de los organismos con los que muy amablemente hemos logrado coordinar conversaciones y obviamente con los que esperamos seguir coordinando conversaciones. Tal como decíamos hace un ratito, para los que se unieron, nuestra conversación del día de hoy vamos a contar con Roberto Valent, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Argentina, y Jessica Braver, líder de equipo y oficial senior de coordinación en la oficina del coordinador residente, buscando esto a título muy general, identificar esos impactos en materia de coordinación y coherencia del trabajo de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en Argentina, por supuesto, en la región y, si nos da el tiempo, el mundo. En ese sentido, un poco de housekeeping para ser ordenados. Recuerden que la conversación, de vuelta ya lo dije, micrófonos y cámaras deberían, si son tan amables, estar apagados. Las preguntas se pueden realizar durante toda la duración de la conversación a través del panel de chat que pueden encontrar del lado derecho de su pantalla. Pueden desplegarlo y pueden hacer las preguntas ahí. Vamos a recoger y condensar la mayor cantidad de preguntas posibles para poder responderlas al final, luego de una locución de nuestros expositores. En el caso de que no lleguemos a contestar esas preguntas, sí les agradecemos que las hagan indistinto del tiempo, porque vamos a recogerlas y probablemente proveer feedback offline al terminar la conversación. Y no se maten por tomar notas, porque una grabación de la conversación, al igual que las anteriores, va a estar disponible en la página web del CARI. Después vamos a proveer los datos a quienes hayan participado para que lo puedan ver. Así no necesariamente tienen que estar enfocados en tomar notas, sino que pueden concentrarse en la interacción y en el rapport con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a dar un minuto más para que se termine de unir la primera camada de gente que son nuestros invitados, si les parece, y después vamos a realizar brevemente unos agradecimientos y una breve introducción a nuestros dos invitados. Gracias. Recuerden, por favor, poner sus micrófonos en mute y sus cámaras en off.
Bueno, de vuelta, muchas gracias a todos los que se fueron uniendo a la conversación. Seguramente se van a sumar algunas personas más en los próximos minutos, pero vamos por respeto a nuestros invitados, a dar inicio. Les agradecemos a todos los que se sumaron a las conversaciones anteriores y a esta conversación. Eh, Simplemente agradecer, nos acompañan hoy, puede ser dinámico, me disculpo si alguno entró y no lo vi, o si alguno ya entró y se tuvo que retirar en la conversación, a las autoridades del CARI que nos acompañan hoy, entre ellos Juan Bataleme, nuestro secretario académico, con el que hablamos hace unos minutos, seguramente Gustavo Martínez también nos va a estar acompañando, entiendo que Francisco de Santibáñez, nuestro secretario general, se encontraba comprometido por otra reunión, pero quizá contamos también con él. Gracias a ellos y a las otras autoridades del CARI que se encuentran presentes. Me disculpo si omití alguna en los últimos minutos que no pude haber presente. También gracias a las autoridades de las entidades gubernamentales y también de otros organismos internacionales que nos acompañan. Entiendo que nos acompañan las autoridades de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería, la ministra Abogado y su equipo. Bienvenidos, siempre es un gusto tenerlos aquí, especialmente una contraparte tan importante de nuestros interlocutores en el día de hoy, a los que, si me permiten, voy a presentar muy brevemente para poder iniciar la conversación y darles el piso a ellos. Hoy nos van a estar acompañando Roberto Valent, coordinador residente de las Naciones Unidas en Argentina, y Jessica Braver, oficial senior de coordinación de Naciones Unidas en Argentina. Una breve introducción. Roberto fue designado por el secretario general de la ONU en julio de 2019 como representante para impulsar la coordinación y coherencia del trabajo de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en nuestro país. Este cambio se produce luego de que el señor Valent sustituya en este caso a René Mauricio Valdés, un amigo de la casa también y titular del PNUD en la Argentina, quien permanece en Argentina como representante del Programa de Naciones Unidas. Estos roles han sido divididos, cosa que no sucedió hasta sino el año pasado, fruto de una decisión del secretario general. El señor Valent aporta casi un cuarto de siglo, si no recuerdo mal, en experiencia en Naciones Unidas, habiéndose desempeñado con el PNUD en África, en América Central, en Europa del Este, en Oriente Medio, y durante los últimos 4 años se representó como representante especial del administrador del PNUD para el programa de asistencia al pueblo palestino. También se ha desempeñado como coordinador residente de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en El Salvador y en Belice entre 2010 y 2015, ocupando puestos de liderazgo en el PNUD en República Democrática del Congo, en Sudán, ocupando también cargos del PNUD en Albania, en Azerbaiyán, Bosnia, Herzegovina, en Comores, Kosovo y Macedonia, Europa del Este fundamentalmente. Nacido en 1965, tiene una licenciatura y maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Bolonia y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex. Jessica Braver, la presentación quizá contigo es un poco más personal, pues sos una amiga de la casa, nos has acompañado en estancias anteriores y te agradecemos especialmente por haber generado, junto con Alejandra Kern, la posibilidad de tener esta conversación. Jessica es oficial senior de coordinación en la OCR, la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas para Argentina. Más que lo que has hecho, quiero hablar del desafío que tenés para adelante, Jessica, que es que esta hermosa familia de las Naciones Unidas en el país, junto con Roberto, encuentre, junto con la hermosa familia del Estado Nacional, fundamentalmente, ni hablemos de los estados subsoberanos en la Argentina, los suficientes incentivos e instrumentos para la coordinación, priorizando lo que a todos nos desvela, y en eso creo que vos has confirmado esa vocación constantemente, que es asegurar impacto. La idea de que el trabajo coordinado no sea solamente un esfuerzo institucional necesario, sino obligatorio, en el sentido de asegurar el impacto respecto de las personas, y en ese sentido, tanto la etapa donde el PNUD y la oficina tenían un trabajo menos escindido, y seguramente la etapa que empieza el año pasado, confiamos en que esa visión respecto del impacto para el desarrollo humano que nos has compartido antes, vos misma el año pasado, y seguramente ahora están trabajando junto con Roberto, se exprese en mayor coordinación. Gracias a los dos por estar aquí. Obviamente el piso es de ustedes en el orden que quieran hacerlo. Recuerden todos, por favor, último comentario, preguntas a través de la barra de chat que van a poder encontrar.
las vamos a ir recogiendo y las vamos a responder al final de la locución. Muchísimas gracias. Roberto, ¿no? Los Soy escuchamos. yo. Ok, estamos ahí. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Mariano, ante todo, quisiera agradecerte por esta presentación. Quisiera agradecer también a CARI, el grupo de trabajo para la cooperación al desarrollo, y es excelente que en Argentina exista un mecanismo de este tipo. Yo como italiano soy parte de un equipo similar, ¿no? de expertos en cooperación internacional que han trabajado alrededor del mundo. Entonces lo veo, este mecanismo argentino lo veo muy similar a lo que está sucediendo en Italia y en otros países, y yo pienso que el compartir experiencias en cooperación al desarrollo es fundamental, porque las experiencias en cooperación al desarrollo necesitan ser compartidas para ser relevantes. Quisiera también agradecer aparte de ti, Mariano, a Victoria, Alejandra y Lucas, y también a Ignacio Rocatagliata y Belén Bogado de Cancillería, ¿no? Por estar ahí, a todas y todos los que están en este contexto de compartir experiencias. En este caso se relaciona al COVID-19. De hecho, es el COVID-19, pero nos tocó en el 2020, y hay que decir que ninguno se esperaba esta experiencia, ¿no? Y la estamos viviendo en la marcha, y no nos permite esta experiencia de poderla vivir y digerir y masticarla, pero necesitamos abarcarla y abordarla, y hacerlo todas y todos y todes conjuntamente. Entonces, esto es fundamental. Ante todo, quisiera, yo con Jessica nos compartimos esta presentación. Yo voy a estar presentando más el marco global de lo que es la respuesta y el abordaje del sistema de las Naciones Unidas al COVID-19. Hay una componente política de esto que no les voy a estar a aburrir al respecto, porque ya esto nos mantiene muy involucrados en los periódicos no mainstream, y también en los medios de comunicación social, y esa es porque el COVID no sucede nomás en un contexto socioeconómico, sanitario y de salud, pero sucede también en un contexto político. Ahí les voy a ahorrar también para no entrar en esa mecánica, porque ya el secretario general dijo que por lo que concierne a las Naciones Unidas hay tiempos para abordar las evaluaciones de impacto y del trabajo del sistema de Naciones Unidas, y hay momentos en los cuales hay que activar un accionar, digamos, relacionado muy claramente respecto a la problemática que es urgente y es emergente. Entonces, el secretario general lo dijo claro. Él apeló a la responsabilidad compartida y a la solidaridad humana para hacer frente al impacto de la pandemia, y llamó también a la unidad para mitigar el golpe que se está recibiendo de parte de la población. Estos son momentos en los cuales se necesita una articulación conjunta como sistema de Naciones Unidas, como actores de la comunidad internacional, que son los estados, pero ahí adentro de los estados está la gente. Entonces hay que salvaguardar por el momento los intereses de las personas, y el interés máximo y el derecho humano máximo es el derecho a la vida. Entonces, pero claramente también la economía tiene un enfoque de preservar la vida, porque se puede morir de daños de salud, pero también se puede morir de daños económicos. También la pobreza trae muerte en sí misma. Pero entonces
El presidente de la República Argentina, vuestro presidente, lo dijo claro, ¿no? No hay ambivalencias aquí, hay que focalizarse en ambos enfoques, hay que salvar vidas de una manera o de la otra, sea a través de la salud, de la prevención de la muerte, pero también hay que articularse en relación a lo que son los amortiguadores económicos, porque hay gente que necesita comer y claramente cuando hablamos de comer, en Argentina ahora se está distribuyendo a más de 10 millones de personas, a más o menos 11 millones de personas asistencia alimentaria. Se ha creado en el marco del sistema de las Naciones Unidas el Fondo Fiduciario de Recuperación y Respuesta ante el COVID, un mecanismo de financiación interinstitucional del sistema de las Naciones Unidas que fue lanzado por el secretario general más o menos hace 3-4 semanas, si no me equivoco, para apoyar a los países de renta baja, pero también de países de renta media, de ingresos medios, para superar la crisis de salud y de desarrollo causada por la pandemia. Y ninguno se hubiera esperado los impactos que se están viviendo, ¿no? El foco de la asistencia del fondo se centra en los más y las más vulnerables, en las dificultades económicas y en los impactos sociales y económicos, así como dije. El fondo también apoya la financiación hacia 3 objetivos fundamentales del llamado a la solidaridad del secretario general de las Naciones Unidas, un requerimiento para una acción global para detener la pandemia del COVID-19 y el sufrimiento que está causando. Los objetivos son fundamentalmente abordar la emergencia sanitaria, centrarse en el marco del impacto social y la respuesta económica y la recuperación, y ayudar a los países a recuperarse de hacerlo de manera mejor, ¿no? O sea, ¿no? Claramente tenemos la posibilidad de aprender lecciones de otros países. Muchísimos países como Argentina han aprendido lecciones de China, han aprendido también lecciones de España y de Italia, y se necesita recuperar desde la perspectiva socioeconómica de una manera en la cual también abordamos los problemas ya más estructurales relacionados con esta pandemia. El Multi-Partner Trust Fund, que es un fondo fiduciario de multisocios, se ha establecido para un periodo de 2 años. El secretario general quisiera recaudar $1.000 millones para los primeros 9 meses y entre los 18 meses, 2 años, más o menos $2.000 millones. A la vez, el marco de respuesta a COVID ofrece elementos clave para la presentación de propuestas también a otros organismos de financiación, tanto del sector público de los países donantes como de organismos financieros. Ustedes se han conectado con el Banco Mundial y con otros mecanismos financieros, y claramente ahí hay un trabajo enorme que se está haciendo. Es una lástima que Argentina, mientras se declara la insostenibilidad de la deuda, se tenga que endeudar más para poder también hacer frente a los impactos socioeconómicos, pero este es un momento en el cual hay que activar todas las herramientas posibles y necesarias, y después se va a trabajar sobre cómo sostener ¿no? la deuda que va a crecer de todas maneras mucho más en este periodo. El plan de respuesta también es un mecanismo que no solo se articula en sí mismo de manera aislada, pero se complementa con el plan de respuesta humanitaria y el plan estratégico de preparación y respuesta directa a la salud, que está impulsado por la OMS. Y el plan de respuesta humanitaria tiene un valor que inició hace ni siquiera 3 semanas y medio, 4, con
un requerimiento de 2.000 millones de dólares y nomás en una semana atrás se incrementa a 6.7 mil millones de dólares. El fondo ha sido capitalizado más o menos, el Fondo de Respuesta Humanitaria, por más o menos 1.000 millones de dólares ya, y ahí están creciendo recursos. En particular ahí hay una focalización en países de renta baja, en países en crisis, y una capitalización, digamos, de 1.000 millones de dólares, así como lo dije, ¿no? Y el plan pretende ayudar a 63 países. Ahora, yo quisiera también probablemente compartir con ustedes un poco el reto para el sistema de las Naciones Unidas en Argentina, y yo pienso que es un reto nacional. Ustedes, como saben, Argentina es un país de renta media alto, es un G20, y como país G20, claramente Argentina no tiene la costumbre de acceder a fondos humanitarios. Pero nosotros como Sistema de Naciones Unidas consideramos que en el marco del COVID, en el marco también de las varias emergencias que han sido declaradas por el presidente y que son también ratificadas por el Congreso de la Nación, como la emergencia, ¿no? La emergencia del hambre, ¿no? ¿no? Relacionada con la inseguridad alimentaria, pero también la emergencia de la deuda, la emergencia de la deuda que entre ahora y el 22 se va a definir si va a haber, de hecho, de una manera o de la otra, una solución parcial, lo que sea, pero lo que hay que evitar claramente es una debacle total, porque no es solo un problema de acceder a fondos internacionales, pero es también un problema relacionado con la imagen país, si no se resuelve el problema de la deuda. Entonces, ahí nosotros, como Sistema de Naciones Unidas, abogacía interna en el sistema, y yo lo estoy diciendo de manera muy clara, sea a nivel del secretario general, de la secretaria general adjunta, de OCHA, que es el mecanismo de coordinación de asuntos humanitarios, que en un momento en el cual el país vive una situación de este tipo, donde hay que salvar vidas, entonces los fondos humanitarios del Sistema de las Naciones Unidas tienen que ser también disponibilizados para Argentina. No importa si Argentina es un G20 o un G7 o un G1 o un G45 o un G77. En el momento en el cual el país y su gente necesita estos recursos humanitarios internacionales, se tienen que acceder. Yo les doy nomás el ejemplo de países, soy italiano claramente, como Italia. Italia ha recibido fondos humanitarios de parte de China, de Cuba, de la Unión Europea, de Alemania, de Estados Unidos, sí, sin vergüenza, porque ahí cuando hay que apoyar la gente no hay que mirar al espejo a esos orgullos ficticios. Estos son momentos en los cuales hay que acceder todos los fondos. Argentina es un país que desempeña un papel clave en la cooperación internacional como donante. Hay organismos, como yo estaba trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este año, el año 2019, Argentina es el donante entre los 10 principales donantes del PNUD. Es uno de los más grandes donantes a nivel global para muchas de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas. Si los países del G7, aún países como Estados Unidos, han recibido donaciones de otros países, yo no veo por qué Argentina no debería recibirlos. Yo pienso que hay que movilizar también el accionar de todos los mecanismos argentinos en las esferas para poder tener acceso a esos recursos. Me parece que 11 millones de argentinas y argentinos que están accediendo a insumos alimentarios es un mensaje bien claro de la manifestación y de la evidencia de lo que es el imperativo de acción humanitaria en Argentina. Tenemos organismos como ADRA, como la Cruz Roja Argentina,
como Cáritas Argentina, ¿no? Internacional, que están haciendo un trabajo fundamental. La Unión Europea a través de ECO también están, y estamos también como Sistema de Naciones Unidas trabajando a lo amplio y a lo ancho y a lo largo del país. Aún antes del COVID, en zonas como Salta, donde tenemos organismos de Naciones Unidas, con la Cruz Roja, con ECO de la Unión Europea, que se están empeñando conjuntamente con el gobierno a nivel nacional y a niveles provinciales para apoyar. Yo paro ahí porque probablemente ya hablé mucho, pero quiero agradecer de nuevo este espacio, que me parece un espacio privilegiado para nosotras y nosotros como Sistema de Naciones Unidas, y le voy a pasar la palabra a Jessica, que está mucho más equipada que yo, que me activé en Argentina el 16 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Bueno, nos complementamos, a ver, toda tu experiencia increíble, también en el mundo humanitario, ¿no? Y ese nexus fundamental que nos trae, ¿se me escucha bien, verdad? Sí. Que nos trae, es raro, chat, no nos acostumbramos a hablar a una pantalla sin tener el público, ver las caras, cómo reaccionan, es muy diferente la interacción, pero ahí vamos. Entonces, como comentaba Roberto, y esa expertise fuerte también el que él tiene, no solamente el mundo del desarrollo y la asistencia humanitaria y el apoyo humanitario, que bueno, cada vez, y este virus nos trae la contingencia, los impactos de la pandemia nos trae cada vez aún más esas sinergias, ¿no? Como se llama en nuestros materiales técnicos, el nexus entre lo humanitario, el desarrollo, la paz y la seguridad, y que son conceptos que, recuerdo, los comentábamos en esa exposición, esa charla, conversación que tuvimos con respecto del reposicionamiento del sistema de desarrollo, qué significaba, y que también significaba este tipo de cambios a nivel global, ¿no? Estas estrategias que tienen que ver con la cooperación al desarrollo sostenible, pero que a nivel global también el secretario general, y obviamente por demanda, por pedido de los Estados miembros, empezó una serie de reformas en este sentido también, y esta pandemia de alguna manera nos viene a acelerar en algún punto este tipo de, digamos, de abordajes o de estrategias de abordaje de la cooperación, ¿no? Cada vez más interlinked, no me sale la palabra en español, perdón, cada vez más entrelazadas. Entonces, haciendo referencia también un poco al rol de la Oficina del Coordinador Residente y en el contexto del reposicionamiento, un poco siguiendo el hilo que comentaba Mariano al inicio, en la introducción, digamos, todas y todos saben que toda la cooperación se ejecuta a través de las agencias, fondos y programas, ¿sí? Y tenemos un rol ahí que es un desafío muy importante que tiene que ver justamente con generar la coherencia, mejorar la eficacia, la eficiencia de la cooperación, en definitiva, por supuesto en apoyo al Estado, en este caso al gobierno argentino, al Estado argentino en sus múltiples manifestaciones. Entonces, hay varias estrategias que estamos llevando adelante y que de alguna manera reflejan los mecanismos o los incentivos que Roberto mencionó desde el punto de vista del plano humanitario, desde el punto de vista del nexo del plano y la respuesta inmediata a la pandemia desde el punto de vista sociosanitario, y también desde el lugar de la recuperación y la respuesta ante el impacto socioeconómico que nos trae la pandemia. Entonces, desde la Oficina de Coordinación estamos impulsando esas estrategias conjuntas y en permanente diálogo. En nuestra principal contraparte en estas instancias es la Cancillería, a través de la DGCIN, y a través de la DGCIN en diálogo con las distintas contrapartes, tanto ministerios como, bueno, provincias e interárea dentro de la Cancillería. Estamos elaborando, y esto yo creo que les va a servir como insumo, y quizá, Roberto, pudiéramos tener una presentación de este informe de acá a un mes en este espacio, que es un análisis del impacto socioeconómico y ambiental
del COVID, ¿no? En Argentina. Es un análisis del impacto y, como mencionaba Mariano al inicio, este análisis con la perspectiva también de hacer ciertas recomendaciones de políticas, o sea, ese diálogo que él mencionaba desde la teoría de la cooperación o el análisis de ciertas situaciones en las que se encuentra el país y cómo eso se traduce en acciones concretas o recomendaciones de políticas que luego puedan llevar a resultados. Y este análisis del impacto socioeconómico y ambiental, ¿y por qué incluimos también ambiental? O sea, no únicamente por la perspectiva, bueno, las 3 dimensiones de la Agenda 2030, pero se habla mucho, ¿no?, del el impacto supuestamente positivo en términos de ambiente con relación al COVID, pero ahí hacemos algunas reflexiones que, digamos, que en el muy cortísimo plazo se puede llegar a dar un impacto positivo, pero ¿qué va a pasar en el mediano y en el largo plazo si la vuelta a la normalidad, entre comillas, es similar o igual a la que teníamos antes, o si esto es una oportunidad también para cambiar? Y en definitiva esto tiene que ver también con, digamos, los ODS, la Agenda 2030, ¿no? O sea, nos quedan 10 años a los Estados miembros para cumplir y a nosotros para apoyar a los Estados en el cumplimiento de esa agenda. Entonces, consideramos que, digamos, hay un impacto obviamente muy importante y en varios sentidos negativos del COVID en todos los países con relación al cumplimiento de los ODS. Ya lo teníamos, sobre todo en nuestra región, impactos negativos en ciertas aristas, pero esto nos invita aún más a reforzar ese mensaje. El otro día, esto voy mezclando quizá con algunas anécdotas, pero en un contexto de la provincia de Catamarca y otras provincias que están igualmente avanzando en la adaptación de la Agenda 2030 en su planificación, había algunos intercambios en esa presentación que hicimos junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que, como recordarán, es el organismo que apoya la adaptación a nivel nacional y provincial y que elabora los informes nacionales voluntarios, o que coordina la elaboración, o sea, con insumos de los distintos ministerios. Decían, bueno, pero ponerse ahora a pensar en la Agenda 2030, planificar en estos términos, pero sí, justamente, esta pandemia, este contexto tan difícil, nos invita aún más a reforzar ese mensaje desde nuestro rol y desde el rol de cada una y cada uno de ustedes, y de intentar, digamos, valorar aún más ese marco internacional que tanto costó consensuar allá en 2015, ¿no? Entonces, no quería dejar de comentar eso. Entonces, el análisis del impacto socioeconómico ambiental que estamos terminando a fines de esta semana. También estamos, desde el inicio de esta pandemia, hemos, desde la Oficina de Coordinación, sistematizado toda la información, por un lado, de la reprogramación que están haciendo las agencias, fondos y programas. Hay un esfuerzo también a nivel, por así decirlo, burocrático, operativo y muy reconocido desde nuestras sedes para posibilitar esa flexibilidad de reprogramar fondos con los que cuentan las agencias, fondos y programas de distinta índole. Algunos son fondos del Estado, como bien saben, que se ejecutan en su mayor medida, por lo menos desde el sistema, a través de PNUD y UNOPS. En otros casos son fondos de la cooperación multilateral, como pueden ser los fondos verdes, o la iniciativa Spotlight, y algunos fondos que tienen que ver con los fondos ODS, SDG Fund. Entonces, estamos en esa línea también reprogramando y redireccionando, siempre en consulta con nuestras principales contrapartes, con las cuales ya se habían acordado estos lineamientos de cooperación por parte de cada agencia, fondo y programa. Entonces, estamos teniendo un rol también de facilitar ese diálogo interministerial, interagencial, para lograr redireccionar estos fondos que, si bien por ahí son de cada agencia, fondo y programa y son los menos los que hay a nivel interagencial, tienen que tener una visión y una estrategia común para apoyar los principales desafíos o brechas del país, ¿no? Entonces, también en eso, y toda esta cuestión que les comentábamos del análisis del impacto y del redireccionamiento de ciertos fondos, lo estamos reflejando
en un marco de las Naciones Unidas para la respuesta y recuperación socioeconómica inmediata ante el COVID-19 en apoyo al gobierno. Estamos haciendo un trabajo interno de planificación estratégica, tomando en cuenta, por supuesto, lo que nos dice este análisis de brechas y tomando en cuenta también algunos instrumentos que están reflejados en un primer borrador al cual tuvimos acceso del Informe Nacional Voluntario. Y por supuesto, como mencionaba Roberto, estamos teniendo en cuenta también situaciones que tienen que ver estructurales, pero tratando de que esas situaciones estructurales o crisis preexistentes, ver en concreto cuál es el impacto puntual ante el COVID para poder tener una respuesta y recuperación. Este marco esperamos poder, con Belén y con Juan Ignacio, estamos en permanente diálogo al respecto. Vamos a tener una estrategia muy pronto que la va a liderar la Cancillería para compartir este insumo y que podamos cooperar y no solamente por el redireccionamiento de fondos. La intención también, y como mencionaba Roberto, es poder movilizar recursos. A través de estos instrumentos poder aún más fortalecer, mostrar, digamos, cuál es la situación, cuáles son las brechas, y fortalecer esa movilización de recursos en distintos planos. Algo que mencionaba también Mariano de lo concreto es, bueno, sí, sin lugar a dudas tenemos un rol en este sentido de la coherencia y la coordinación de impactos y de que más allá que lo toma cada agencia, fondo, programa, hay situaciones en las que, como se diría en inglés, como convening agent para sinergizar movilización de recursos con el sector privado, a través de distintos mecanismos. También para apoyar a lo que es el mundo humanitario en Argentina. O sea, nosotros ahí aprovechar para comentarles, y lo mencionaba Roberto antes, con relación a la crisis que hubo humanitaria, sociosanitaria, declarada en Salta en enero, que fue previo al COVID, ahí activamos rápidamente y ya veníamos trabajando en fortalecer la arquitectura humanitaria del sistema en Argentina, y activamos rápidamente con lo que llamamos socios humanitarios, que pertenecen a un esquema global. Quizá varias y varios de ustedes están al tanto, quizá otros no, pero podremos profundizar en los materiales que les enviemos. Pero hay un esquema humanitario internacional que se traduce en que el coordinador residente, incluso por resolución de la Asamblea, funciona o funge con el rol de coordinador humanitario ante estas situaciones. Entonces eso nos permite también generar estas alianzas y movilizar recursos con miembros de lo que se llama el Interaction Steering Committee, donde está la Cruz Roja Internacional, algunas ONGs ADRA, que la habrán sentido nombrar, que trabaja muy fuerte también en Argentina, y en nuestro caso también con Cáritas, con Médicos del Mundo, que también es parte del mecanismo global. Entonces, para no ir en detalle, pero estamos también planificando ahí un plan de respuesta humanitario, y todo esto que confluya en apoyo a las brechas que vemos y que identificamos en distintos análisis, incluso análisis técnicos que hacen las distintas agencias especializadas, ¿no? Por supuesto, yo, digamos, podría decir que nuestra cooperación como sistema, y más allá de estas cuestiones que les comenté de nuestro rol de intentar generar coherencia, eficiencia, podría dividirlas en tres grandes líneas, ¿no? El apoyo en lo que tiene que ver con la mitigación y la transmisión del virus y la respuesta sanitaria, con un liderazgo muy fuerte técnico, por supuesto, ahí de la OMS, pero también con apoyos operativos a través de, habrán visto en las noticias, por ejemplo, la inauguración de un hospital a través del apoyo de UNOPS. Entonces, si bien eso tiene que ver con la respuesta sanitaria específica, se hace también en diálogo la OPS, la cuestión técnica, y UNOPS a través de sus fortalezas para la adquisición veloz en el contexto de emergencia y la construcción veloz de este tipo de hospitales modulares, que van a ser 11 los que se van a construir con fondos del Estado, pero con apoyo nuestro en definitiva. Entonces, una línea tiene que ver con la respuesta sanitaria, otra tiene que ver con la implementación el apoyo a implementar medidas para disminuir el impacto socioeconómico, y de ahí la estrategia que estamos elaborando para
recomendaciones y con cooperación específica en estos planos del impacto socioeconómico. Y otra línea que tiene que ver también con la mejora y el fortalecimiento de capacidades del Estado, ¿no? Transversal del Estado en términos de la recuperación. Entonces, hay líneas que estamos apoyando también desde el punto de vista de incidencia en agenda, como por ejemplo cómo impacta el COVID en términos de género, en términos interculturales, con comunidades indígenas, algunos estudios que estamos haciendo y también intercambios a través de estas plataformas que nos permite la virtualidad con espacios multiactor, ¿no? Con ministerios, con agencias, fondos y programas, con relación a transversalización de género o derechos humanos en el impacto, también muy focalizadas y focalizados en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Comentábamos el tema indígena, pero también el tema de migrantes y refugiados. Seguramente están al tanto de esta plataforma que ya existe hace unos años, liderada por OIM y ACNUR, donde se están haciendo también priorizaciones estratégicas para ver cuál es la brecha específica, y hay una brecha, digamos, de acceso a protección social muy importante. O sea, como mencionaba Roberto, si bien el Estado argentino está respondiendo de una manera, digamos, muy valorada en términos sociosanitarios y de protección social, siempre hay ciertos grupos que quedan atrás. Entonces, y todo esto en diálogo, por supuesto, con el Estado, con la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados y los distintos ámbitos vinculados a la temática. También mencionar algún apoyo muy, Belén quizá pueda profundizar después, o Juan Ignacio, pero más allá de estos diálogos que les comentaba con DGCIM para articular la priorización de la cooperación en términos del impacto socioeconómico, estamos trabajando de una manera muy en el día a día con la situación de argentinas y argentinos que están varadas y varados en el exterior, y en una cooperación, y ellos también cooperando quizá con funcionarios varados acá en Argentina que tienen que regresar a su destino. Entonces es algo muy puntual, muy concreto, que tiene que ver más con la emergencia que con el proceso de recuperación, ¿no? Después, a ver, no me gustaría, digamos, pasar un checklist de actividades, acciones, pero mencionarles un par más que consideramos por ahí importantes, y después pido a Roberto que por favor abone si quedó algo por fuera. Igualmente les vamos a compartir estos insumos y lo van a tener por escrito, pero estamos también, bueno, a través de UNICEF, de PNUD, haciendo apoyos específicos para la situación de emergencia en comedores, por un lado, y por otro lado también en todo el tema de educación a distancia, o sea, todo el liderazgo que está teniendo el Ministerio de Educación, ahí desde UNESCO y desde UNICEF se está apoyando desde un punto de vista técnico y financiero, con cooperación para los materiales, sobre todo para aquellas niñas y niños que no tienen acceso a una plataforma virtual en zonas rurales. Entonces la impresión de cuadernillos, de instructivos para que lleguen, y la logística, ¿no?, a estas poblaciones más rezagadas y que todavía no tienen acceso quizá a plataformas virtuales. Y también estamos con algunas acciones a través de la OIT, en este caso, para todo el diálogo, digamos, técnico y la impronta, digamos, que tiene que ver con la situación de la informalidad laboral y el impacto que esto está teniendo, sobre todo en ciertos grupos de la población que, como saben, lamentablemente en Argentina es muy alto el porcentaje de población que trabaja desde la informalidad, y son esos grupos los que están siendo también mayormente impactadas e impactados. Creo que hablé demasiado y que ya tenemos 45 minutos y nos quedan otros 45, pero, digamos, seguramente dejé alguna reflexión por fuera, alguna cooperación concreta, Roberto, pero si querés aportar, por supuesto, alguna cuestión que te parezca importante, y si no, podemos pasar a las preguntas y a seguir esta reflexión tan importante que nos hizo Roberto al inicio sobre nuestra incidencia. No lo comenté, pero es así, estamos en una incidencia, como comentaba Roberto, permanente para lograr generar mayor cantidad de recursos para Argentina del mundo de la cooperación, ¿no? Y esto tiene que ver con un diálogo que viene hace tiempo, no es de ahora. Y con esto cierro, viene también con
el reposicionamiento de la cooperación, por ejemplo, de la Unión Europea previo al COVID, ¿no? La estrategia de Development and Transition de la Comunidad Europea y de aportar fondos por primera vez de la cooperación multilateral, como con la iniciativa Spotlight a Argentina, que todas y todos los que estamos en la cooperación en Argentina hace años sabemos que no tenemos ese acceso a ese tipo de recursos, ¿no? Y que ya empezamos el año pasado. Y esto tiene que ver con, obviamente, con estas discusiones de la cooperación internacional, digamos, está teniendo sus transformaciones previo al COVID y cómo va a impactarnos ahora con el contexto del COVID. Lo dejo como pregunta, pero ya es un debate que veníamos también articulando a través de este grupo, con temas vinculados también a la Agenda 2030 y a iniciativas como Spotlight, que vienen a reforzar el rol también que tenemos y la necesidad que tenemos en países como Argentina, de renta media alta, de poder aportar nuestro expertise, nuestra contribución a través de recursos de la cooperación nuevamente. Con esto termino. Por ahora. Gracias a los dos por clarificar un panorama complejo, no solamente por la negativa, ¿no? Obviamente, sino por la positiva, porque quizá uno de los desafíos para muchos de nosotros siempre es desde cualquier lugar, ¿no? Desde el lugar académico, desde la gestión del lado público, desde la gestión del lado agencial. Lo interesante en el caso del sistema siempre parece descansar en los intersticios, si se quiere, de la dinámica propia del sistema, y no solamente en los mandatos más evidentes de cada una de las agencias, fondos o programas. A lo que me refiero es, quizá cuando el sistema actúa junto y coordinado, es donde aparecen potencialidades que quizá no ocupan la primera plana en tiempos de paz, si se quiere, si es que los hay. Y un poco eso es lo que siento que nos han buscado transmitir. Tenemos algunas preguntas, si les parece, que pueden servir como motor para una siguiente parte de clarificación de la conversación. Algunas tienen, de hecho, ninguna de las que veo por ahora están dirigidas específicamente, así que los invito a ustedes a tomarlas de acuerdo a cómo se sientan más cómodos. La primera pregunta, que no va a ser la mía, a pesar de que podría rogarme esa potestad, combino dos inquietudes que plantearon tanto Santiago Sueiro como Alejandra Kern. Alejandra nos compartía que ante la incertidumbre de los impactos que tendrá el COVID y cómo será efectivamente el escenario post-pandemia, la pregunta es si están evaluando alguna estrategia que amplíe la capacidad de adaptación o la flexibilidad del marco de cooperación. Y en ese mismo sentido, Santiago Sueiro preguntaba cómo consideran que impactará este informe de impacto, valga la redundancia, del COVID-19 en la actualización del programa País en 2020. Con eso quizá podríamos, si les parece, hilvanar la conversación respecto de este impacto que puede ser coyuntural, programa País 2020, quizá entendido también como algo más estructural, y prever necesidades de adaptabilidad hacia el futuro en la programación con los países. Quien de ustedes quiera tomar la pregunta, estamos encantados de escucharlos. Sí, yo puedo tomarla. Yo puedo tomarla y estoy seguro que Jessica puede mejorar mi intervención, pero esto es fundamental. Esto es fundamental. Antes de todo, desde nuestra perspectiva como Naciones Unidas, el COVID-19 no es otra cosa que la manifestación de problemas estructurales que ya se estaban gestando y se estaban manejando y se estaban analizando como sistema, no solo de Naciones Unidas, pero como sistemas nacionales, internacionales, regionales, que se relacionan con la manera en la cual producimos, nos relacionamos, consumimos como poblaciones. Y las orígenes del COVID-19, bueno, que puedan venir de un laboratorio, que puedan venir de un mercado donde hay especies de fauna selvática, pero estos orígenes nos dan mucho a pensar sobre la manera en la cual nos articulamos.
Si miramos también los mapas de contaminación medioambiental y los sobreponemos con los mapas de casualties o muertes por el COVID, vamos a ver que en gran parte, no en el 100%, pero en gran parte, los países donde hay una contaminación ambiental mucho más fuerte son los países y una gestión también de los recursos naturales, de una definición de la relación entre, ¿no?, los seres humanos con la flora y con la fauna, digamos, que es desarticulada o que es desfasada. Ahí es donde vemos más muertes por el COVID. Entonces, hay que verdaderamente mirar el tema del COVID no como un tema simplemente de emergencia, de urgencia, pero hay que mirarlo desde una perspectiva de qué es lo que pasa detrás de las cortinas, qué es lo que pasa y cuando rasgamos las paredes, ¿qué es lo que hay atrás? Y lo que hay atrás es una relación completamente enferma y patológica casi con la naturaleza. Nosotros sabemos muy bien a este punto, no porque la OMS nos dijo, pero porque también el PNUMA hace análisis muy contundentes al respecto de que hay una relación con la biodiversidad que es simplemente inaceptable y que provoca que se desaten estas emergencias sanitarias y estos virus. El virus, esto es lo que dice el PNUMA y también la OMS, proviene de nuestra relación con la fauna en particular, más que la flora, con la fauna, y se desató en Wuhan. Van a haber análisis más profundos y son requeridos por varios países también. Pero entonces, simplemente para decir que el COVID, en relación a los escenarios y las estrategias, necesitamos verlo desde una perspectiva global. Entonces, este es el estrato macro. Ahora, si lo miramos desde una perspectiva nacional y desde una perspectiva de lo que son los marcos de cooperación, el marco de cooperación de las Naciones Unidas, sinceramente, cuando lo miramos respecto a la amplitud y la profundidad de lo que está financiando en términos de respuesta nacional, es así mínimo. Y yo no pienso que necesariamente el marco de cooperación de las Naciones Unidas con el país puede ser una respuesta profunda. Puede ser una respuesta que va a permitir amplificar la respuesta nacional. Pero la respuesta verdadera es la respuesta nacional. Aún la respuesta de cooperación internacional es importante, pero la respuesta nacional es mucho más importante. Entonces, quiero desatar la importancia de lo que hacemos a nivel internacional, de lo que es la respuesta nacional, porque en realidad el 98% de la solución está a nivel de respuesta nacional. El 2% está en lo que podemos contribuir a nivel internacional. Y lo que contribuye claramente a Argentina a nivel internacional, porque Argentina juega un papel clave en países en África, Medio Oriente y Asia. Y Argentina también juega un papel clave en pautar el sistema de Naciones Unidas en lo que es su enfoque. Cuando vemos el enfoque de Argentina al respecto, lo que notamos es que los programas de país de las agencias, fondos y programas son importantes. Son importantes, pero hasta un cierto punto. Lo que es importante desde mi perspectiva y lo que verdaderamente ha hecho la diferencia hasta ahora hay que verlo en la respuesta socioeconómica más ampliamente, pero en las respuestas sociosanitaria y de salud,
desde mi perspectiva, lo que ha verdaderamente sido impactante ha sido la manera en la cual el país se articuló de una manera integrada. Ha habido una respuesta de país. No solo una respuesta de gobierno, una respuesta de sociedad, una respuesta estatal, pero también una respuesta de hecho de sociedad. O sea, ¿no? Entonces el Estado en sí mismo se ha compactado. Los programas de las Naciones Unidas, ante todo nosotros estamos aquí y el liderazgo es nacional. Entonces, no solo nosotros necesitamos adaptarnos y ser flexibles, pero si no lo somos, es el Estado que nos tiene que decir de manera clara de que en este momento hay que flexibilizar más y nosotros vamos a asegurar obediencia a este requerimiento del Estado argentino y de la sociedad argentina. Como decía claramente Jessica, la diferencia entre el sistema de las Naciones Unidas en Argentina y el sistema de las Naciones Unidas en Medio Oriente, en África y en países del sur del Asia, es que el 90% de los recursos que nosotros manejamos son recursos nacionales argentinos. Esto es también un señal de confianza del sistema argentino al sistema de las Naciones Unidas, y entonces quiere decir que tenemos una responsabilidad mayor y más profunda de poder responder de manera concreta a las necesidades y de poder ser flexibles y de adaptarnos. Y en ese sentido somos parte del sistema, somos un sistema internacional, pero somos parte también del sistema nacional y nos articulamos con ustedes y lo podemos ver de manera muy clara a lo ancho y a lo amplio del país, sea a nivel nacional que a niveles subnacionales. Gracias, Roberto. Jessica, no sé si querés agregar algo, si no pasamos a la próxima pregunta. No tengo nada para agregar, gracias. No, por supuesto. Siguiendo con, hay algunas preguntas más, pero voy a seguir el orden más o menos de las que fueron apareciendo. Hay una pregunta que quizás es más personal, pero también se cruza con otra que recibimos respecto de tendencias que se profundizan, oportunidades y riesgos que aparecen. En este sentido, nosotros planteamos algunos disparadores siempre de las conversaciones que o bien aparecen en las exposiciones o bien luego aparecen en esta etapa de diálogo, y claramente una constante que venimos identificando en las conversaciones que tuvimos hasta ahora es que esto representa un punto de inflexión que no necesariamente significa un cambio profundo o total o permanente respecto de lo existente, sino un punto de inflexión tal como señalaban ustedes en su alocución, en la respuesta de Roberto recién, en materia de priorización, en materia de ordenamiento de prioridades. En ese sentido, si son tan amables, empezando por ti, Jessy, si quieren, y después también junto con Roberto, si les parece poder identificar una oportunidad y una amenaza puntuales que la actual coyuntura representa en materia de coordinación con otros actores dentro del sistema de Naciones Unidas, pero también del sistema de cooperación al desarrollo entendido como un todo. Y en ese sentido, si nos pueden compartir su visión de una oportunidad y una amenaza en materia de coordinación, y pongo como ejemplo disparador nada más, discusiones acerca de la especialización de las agencias, discusiones acerca de la capacidad de traccionar fondos en momentos donde hay mucha disputa respecto del financiamiento por prioridades compartidas, quizá de manera transversal, pero también de manera de respuesta estratégica diferenciada. ¿Cómo ven ustedes esos nichos de chances de trabajar juntos mejor, pero al mismo tiempo también amenazas a ese ritmo de coordinación de manera sostenida? Si son tan amables. A ver, yo creo que respecto de, una oportunidad a nivel global, también hay que hablar de oportunidades, ¿no? En los contextos de crisis. Siempre se dice que luego de una crisis también hay una oportunidad, y yo creo que esto viene a reforzar, y lo veo como una oportunidad, la solidaridad, viene a reforzar la solidaridad global en el sentido amplio, no únicamente desde el punto de vista de la cooperación y el multilateralismo,
pero yo lo veo desde un punto de vista optimista en este sentido, esa solidaridad y el repensar también de la cooperación y entre estados, pero también entre otros sectores, ¿no? Que hacen al desarrollo sostenible. O sea, leíamos un artículo el otro día vinculado a esto que comentaba sobre la nueva normalidad y la oportunidad para el tema del cambio climático, ¿no? Leí un artículo ahora no me acuerdo qué empresa multinacional y que me sorprendió positivamente, como pensando en términos de, bueno, que también tiene que existir solidaridad desde el sector privado, no únicamente incentivos desde el sector público por el tema del cambio climático y cómo aprovechar el impacto como una oportunidad también para rediseñar ciertas políticas de una manera más fuerte y contundente con respecto, por ejemplo, al cambio climático. Entonces yo veo esas dos oportunidades con relación al cambio climático y con relación a nivel global, ¿no? A la solidaridad. Sí, muy rápidamente, yo pienso que entre las amenazas, la fragmentación es una amenaza fuerte, en el sentido que a nivel global, y esto lo podemos traducir también a nivel nacional o a nivel regional, y la temática regional es fundamental en América Latina en particularmente, pero la fragmentación y la polarización política, la contaminación, digamos, la contaminación política de lo que puede ser lo que es necesario ahora, que es una definición de un enfoque común a nivel de país, a nivel de sociedad, etcétera, puede ser un problema. Puede ser un problema. Yo lo veo también en el sistema de las Naciones Unidas. O sea, el sistema de las Naciones Unidas se habla de reforma, o sea, nos estamos articulando como un sistema mucho más integrado, más coherente, etcétera, etcétera, pero hay siempre intereses divergentes, aún en las mejores familias, ¿no? Como la familia de las Naciones Unidas, podemos tenerlo en familias nacionales o regionales o globales. Y yo pienso que esto es claramente es problemático, porque estos son los momentos en los cuales hay que entender cuáles son los intereses comunes y hay que trascender los posicionamientos, porque hay que hacer convergencia en intereses y los intereses son claros y son comunes. Ahora, los posicionamientos hay que trascender porque es difícil manejar posiciones a nivel de posiciones políticas, posiciones de lo que sea, pero es fácil articular convergencia alrededor de intereses. Y los intereses son el interés de que haya, ¿no? una mejor calidad de vida, que se pueda salvar vidas, que la gente no sufra, que las economías puedan progresar y desarrollarse, también en un contexto que es muy difícil. Ahora, la oportunidad es que tenemos la posibilidad de identificar oportunidades en el malestar de este COVID, ¿no? Que nos trae este COVID. Y las oportunidades son muy claras. Hay la oportunidad de poder converger alrededor de políticas públicas globales, regionales y nacionales, ¿no? Que tomen en cuenta de que no necesariamente necesitamos endeudarnos para poder salir de las crisis. Yo estaba viendo en relación al Fondo Monetario, por ejemplo, es muy claro que no, para los países de renta baja, los países en crisis, hay que perdonar la deuda, ¿no? Hay que poder decir, ok, la deuda ¿no? la obliteramos, la sacamos de encima, pero ¿por qué no hacer mega swaps, canjes fundamentales alrededor de los ODS? Esa discusión no la vemos
necesariamente en los mecanismos internacionales, globales, en la Asamblea General? ¿O por qué no se empieza a hacer? Claramente, Argentina se endeuda, pero podría también no activar canjes. El tema de los canjes está siendo discutido a nivel de algunos de los bancos regionales o aún de las comisiones económicas regionales, no solo la africana o la asiática, pero también la latinoamericana, como la CEPAL. O sea, hay que empezar a trabajar alrededor de la reducción de lo que son estas trampas de endeudamiento, porque son particularmente nocivas. Y mientras decimos que son insostenibles, de todas maneras, de parte de los mecanismos, sea nacionales que internacionales, que dicen que son nocivas, continuamos el endeudamiento. No quiero ser negativo en esto, pero estoy diciendo que desde mi perspectiva el Fondo Monetario, yo esto es lo que discuto a veces con los colegas del Fondo Monetario, con el Banco Mundial, es que deberíamos probablemente dar a la posibilidad a Argentina no solo de renegociar de manera un poco más favorable la deuda, pero también de canjear esta deuda con acciones mucho más activas alrededor de la aceleración de los ODS. Y los ODS es mucho más relevante ahora que antes, porque los ODS habla de inclusión, habla de aceleración, exactamente de lo que no estaba acelerado. Es el ODS que se relaciona a la salud, había sido rezagado completamente. ¿No? En la salud no hubo las inversiones que hubo en salud en un periodo de 2-3 meses, no las hubo por 10 años. Y todos los países estuvieron haciendo una carrera race to the top de lo que es la política de salud pública, en momentos en los cuales probablemente ya hubieran tenido que estar, ¿no? Mucho más preparados y preparadas al respecto, ¿no? Entonces, y los países de hecho que han hecho esas inversiones, y eso va a ser también probablemente parte del análisis, la evaluación, ¿no? De las políticas públicas que algunos países han tomado, son los países que estuvieron mucho mejor preparados, como Alemania, o como países como Dinamarca y Noruega, o como países como Ruanda y países como Costa Rica, o como países como Argentina. De hecho, yo pienso que este debería ser un orgullo argentino que se articuló en años y años de políticas públicas. Cualquier cosa que se diga, a finales de cuentas, la política pública argentina, si la tomamos en cuenta en los últimos 20 años, ha sido una política pública de aceleración de lo que es la salud pública. De hecho, como la educación pública. Aún refugiados, refugiadas, migrantes han tenido acceso a salud pública gratuita. Entonces, esto es fundamental. Y no es un tema ideológico, es un tema de concreto. Es un tema de que si tenemos problemas como el COVID, necesitamos apostarle por lo menos en los servicios sociales básicos, que no son solo servicios sociales, pero son derechos fundamentales básicos. Necesitamos apostarle con una inversión pública, que a finales de cuentas la inversión pública, ¿qué es? Es inversión privada. No dividamos esto. Cuando llega a nivel público a través del marco fiscal es porque el privado se le ha dado la posibilidad de poder proporcionar estos recursos para los marcos fiscales. Entonces, habría que también de ideologizar, no sé cómo se dice en argentino, ¿no? Pero probablemente este es porteño, de ideologizar lo que es la inversión pública, que es también privado. Entonces, no hay nada de público que no sea privado y no hay nada de privado que no sea público. Si llegamos a atar estos cabos sueltos, que es
que es verdaderamente este trade union, este link, este enlace entre lo público y privado, probablemente podemos empezar a discutir de manera mucho más concreta. Muchísimas gracias a los dos. Creo que fue una respuesta muy, muy pormenorizada. Obviamente seguro hay puntos en los cuales en conversaciones sucesivas vamos a volver, especialmente referidos al ejercicio de priorización y de coordinación y de intereses, como un poco señalaba también Roberto en la parte final de la respuesta, creados, y cómo tratar de conciliar esas necesidades en un momento donde los estados nacionales al mismo tiempo, no solo las agencias, sino los estados que gobiernan los organismos internacionales al final del día, están reorganizando las prioridades de manera muy acelerada. Y en ese sentido quizá hay una serie de preguntas, dos de ellas que atienden a dos planos, al plano subnacional y al plano regional, que pueden ser una continuación natural de lo que veníamos conversando, en el sentido de la dificultad de la coordinación y quizá de la demanda por parte de los estados en términos de objetivos de mediano y largo plazo para las instituciones y los organismos internacionales, pero también de cortísimo plazo respecto de la ayuda necesaria. En el caso del plano regional, la pregunta es respecto del rol de las agencias de Naciones Unidas en materia de coordinación a nivel regional en un plano más operativo. Quizá esta pregunta está más orientada al contexto actual, pero ¿qué piensan ustedes respecto de que los organismos obren como punto focal de coordinación en temáticas que competen en los estados nacionales, en paralelo de las conversaciones bilaterales o de otros foros? Sería interesante saber su perspectiva. Y simplemente para ordenarnos y aprovechar el tiempo que nos queda, a nivel local se pone el ejemplo que lo mencionaba también Jessica, sobre el trabajo en las comunidades de pueblos indígenas, en este caso el gobierno de Salta, coordinando a la Cruz Roja, actores provinciales, la Unión Europea, etcétera, etcétera, como ejemplo respecto de la capacidad de coordinación multiactor, y quizá quien la quiera tomar, si Jessy o Roberto, contarnos algún ejemplo puntual, aprovechar unos minutos para detallar algún ejemplo de cooperación en las últimas semanas, en el último mes, muy concreto, que coordine quizá a nivel nacional con nivel local, que nos quieran compartir como ejemplo ordenador. Entonces, repasando, eje común de las dos preguntas: coordinación, organismos internacionales, en este caso dentro de la familia de Naciones Unidas, obrando como punto focal de la coordinación en ciertas temáticas a nivel regional en América Latina, pero también a nivel subregional dentro de Argentina. Los dejo a ustedes. Gracias. Sí, muy rápidamente respecto a la dimensión regional. Jessica, si tú tomas los otros puntos que son fundamentales, sería bueno, pero aquí estamos entre, no estamos, no vamos a jugar diplomacia entre nosotras y nosotros. O sea, cooperación internacional se ubica en un contexto político. Hay que decir que a nivel regional el contexto político está muy fragmentado alrededor de enfoques ideológicos y de déficits y yo tengo que hacer cuidado aquí, aunque estamos entre amigas y amigos, pero hay déficits en atar cabos sueltos y en articular relaciones constructivas y comunes a nivel regional. Simplemente porque el contexto político a nivel regional y las divisiones son mucho más acentuadas que en el pasado. Yo trabajé, fui coordinador residente y representante del PNUD en El Salvador y Belice entre el 2010 y 2000, en Belice y El Salvador entre el 2010 y 2015, y regresando a la región noté una fragmentación fuerte. Yo pienso que Argentina, y me dejen, este es mi mensaje, yo pienso que Argentina y el gobierno de Argentina, el Estado argentino, pueden jugar un papel clave en atar cabos sueltos. Porque es un gobierno, y está en mi perspectiva personal de análisis, digamos, de
lo que es la ecuación política argentina, también en el contexto del gobierno. Es un gobierno que tiene una capacidad de entendimiento y de comprensión de diferentes dinámicas a nivel latinoamericano y puede ser una bisagra desde mi perspectiva. Además, es un gobierno que tiene continuidad con el pasado en relación al pasado de los últimos 15, 20 años. Argentina tiene una continuidad en sus políticas económicas y sociales, desde mi perspectiva, que no necesariamente se articulan alrededor de ideologías, ¿no? Ciertamente en cierto momento pueden estar más de un lado o del otro, pero hay un centro. Es un enfoque más centralizado y centrado, ¿no? Es como en el cuerpo se centra más y es más equilibrado. Entonces, ahí en los foros, las Naciones Unidas de seguro ve a Argentina en los foros regionales como una entidad muy constructiva y que puede influenciar mucho las políticas regionales y acercamientos, ¿no? Con relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, con México, muy positivas. Y también con países a nivel suramericanos que con enfoques ideológicos diferentes. A veces puede ser más fuerte alguna dialéctica de aquí a ahí, pero fundamentalmente un país muy respetado y es una potencia regional y global clara y fuerte, ¿no? También a nivel G20. Entonces, simplemente para decir que a nivel regional esto, Argentina, ponerlo. Ahora, Naciones Unidas, yo pienso que puede ser más fuerte a nivel regional. La CEPAL tiene un enfoque muy claro. Yo pienso que asuntos políticos del sistema de Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Políticos y las agencias, fondos y programas necesitan articular más cuál es el valor añadido a veces, pero de seguro las Naciones Unidas a nivel regional necesita articulación y un enfoque más integral, sea a nivel de naciones que a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, y ahí es un reto para todas y todos. A nivel de Naciones Unidas todavía no necesitamos definir cuál es nuestra versión, nuestra mejor versión y es un reto para nosotras y nosotros también. Nosotros no vivimos en un castillo de cristal. Yo pienso que las Naciones Unidas en América Latina es el reflejo del patrono de relaciones entre países, y las relaciones entre países lo vemos muy claramente en este periodo en particular manera. El secretario general ha sido muy claro, a veces ha sido atrozmente claro a nivel global de que la solidaridad internacional de hecho no se ha expresado de la manera en la cual hubiéramos querido verla expresarse. Y eso lo vemos en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General no se ha llegado a activar así como debía activarse, probablemente porque también es mucho más difícil para la Asamblea General en un contexto de cuarentena, de sumarse y de reunirse así como lo hacía antes. Entonces, ahí estamos. Jessica. Sí, quizá agregar un punto vinculado también rápidamente a esta pregunta de los espacios regionales, tanto desde el punto de vista de posicionamientos por ahí temáticos como vinculado a, digamos, posicionamientos temáticos donde la voz la llevan los Estados miembros y también vinculado al seguimiento de esas recomendaciones. Yo creo que es un potencial enorme esos foros, no solamente el foro político de alto nivel a nivel regional, cuya Secretaría Ejecutiva es la CEPAL, donde se hace un intercambio entre pares, entre Estados miembros vinculados al avance de la Agenda 2030, pero todas las conferencias preexistentes que muchas veces son interagenciales también, como la de Población y Desarrollo, que ahí está CEPAL con el Fondo de Población, la conferencia también vinculada a términos de participación política y económica de la mujer, también CEPAL o No Mujeres PNUD.
hay, digamos, espacios temáticos regionales donde, como comentaba Roberto, por supuesto Argentina siempre lleva una voz cantante, pero que son herramientas desde el punto de vista técnico, sustantivo y hasta político, con consensos incluso entre la región que considero, o sea, un punto de vista personal, el sistema también a nivel regional debería sinergizar y potenciar mucho más esos espacios, ¿no? Hablando acá entre nosotros y nosotras. Y me permito, no sé si es posible por el tiempo, pero quizá si tiene ganas Belén de comentar algo al respecto, un poco cómo ve ella también esta cuestión de cooperación en el contexto ahora del COVID, Argentina, y en el contexto también bueno, a nivel regional. Si quedan unos 10 minutos más, Mariano, ¿cuánto queda? Me Sí, parece importante, estamos en los 10 minutos y primero gracias a ustedes por las respuestas. En ese sentido, por supuesto, Belén, si querés hacer algún comentario, como les aviso a todos, por las dudas, estamos también trabajando con DGCIM para ver si coordinamos una conversación dedicada. DGCIM es la Dirección General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, para quienes no lo saben. Fruto en nuestra programación para el 2020, obviamente DGCIM era una conversación obligatoria. La realidad se impuso y reordenamos un poco cómo se iban dando, pero por supuesto, Belén, si querés hacer algún comentario, bienvenida y gustosos de escucharte. No sé si estás ahí. Es un lunes de muchas conexiones fallando. Hola Mariano, hola Mariano, hola Roberto, hola Jessica. No sé si se escucha, si me hacen ok así. Te escucha perfecto. Sí, bárbaro. Bueno, muchas gracias por darnos unos minutos. O sea, yo me mantenía así en mi posición oyente, primero porque era muy interesante lo que estaban contando Roberto y Jessica, y habíamos planeado una charla complementaria con Mariano, que voy a un par de cositas y tal vez ampliamos en una complementaria y sería buenísimo que también participen Roberto y Jessica en una siguiente, en estas agendas con videoconferencias y videoconferencias. Lo primero, agradecerles las palabras tanto a Roberto como a Jessica, porque es cierto que nosotros habíamos iniciado un trabajo de coordinación mucho más cercano cuando apareció la pandemia y rompió la pandemia, pero volviendo a esta cosa de crisis y oportunidad, esa crisis que nos trastocó a todos y quiso estallar muchos paradigmas, a nosotros nos dio la oportunidad de que ese vínculo de confianza que veníamos generando, porque estábamos preparando el nuevo marco de cooperación general que vamos a tener Argentina y las Naciones Unidas, nos permitió como inmediatamente ponernos cada vez más cerca para coordinar las acciones. Que fueron, como señaló Jessica en su exposición, desde los grandes lineamientos hasta ayudarnos con varados de un lado y del otro de los dos puntos. Claramente es el momento de la cooperación internacional, no paramos de escucharlo en los discursos de los más diversos actores. El tema es qué se entiende por eso. Y ahí, digamos, se me ha quedado una frase grabada del secretario general de hace un par de días, que yo le usé en otra charla que di en el ámbito iberoamericano. Guterres dijo hace poco que la pandemia es el trágico recordatorio de lo profundamente conectados que estamos y que para combatirla debemos trabajar juntos como una familia. Debo decir que en este tiempo que llevamos, en estos casi 2 meses y medio tan intensos, con la Oficina del Coordinador Residente hemos estado trabajando como una familia. Creo que ese es el camino. Concuerdo totalmente en que hay que revisar los conceptos, los paradigmas, hay que volver a mirar todo lo que tiene que ver con la ayuda al desarrollo, todo el tema de renta media, y ahí claramente Argentina está dispuesta, lo estamos haciendo en distintos foros, a intentar coordinar con el resto de la región una mirada que actualice estos puntos de referencia. Y ahí concuerdo totalmente con Roberto que la CEPAL, para lo que va a ser el impacto socioeconómico terrible que va a tener esta pandemia, en el caso de nuestro país,
es llovido sobre mojado, digamos, estábamos ya en una situación económico-social muy complicada, con la deuda y demás, y la pandemia viene a profundizar estas cuestiones, lo que Jessica decía de las brechas y que hay que revisarlas. Desde la DGCIN estamos haciendo un trabajo muy intenso en coordinar hacia adentro del Estado argentino, porque así como señalaba Roberto, que ante la pandemia los cursos de acción, y que es natural que así lo fuera, estuvieron muy basados en las respuestas nacionales, y podríamos decir que al principio un poco fragmentado, también al interior de los países hubo respuestas fragmentadas. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante importante, intentar coordinar esos esfuerzos. Y ahí, digamos, ciertos principios ordenadores que nos dan las Naciones Unidas nos ayudan mucho a empujar, ¿no? Las iniciativas. Para mí, y bueno, para toda la DGCIN es un enorme desafío esto que se nos presenta, y específicamente desde lo regional, que era lo que por ahí Jessica me pedía que hiciera una pequeña intervención, lo estamos queriendo hacer, lo estamos haciendo en distintos foros, se está también intentando en ámbitos regionales como la CELAC también, y justo se da la casualidad que Argentina está presidiendo desde el año 2018 el programa iberoamericano, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, así que esa es otra herramienta que nosotros estamos usando como lanzadera de este acercamiento de las posiciones, que claramente queremos llevarlo a todo el ámbito multilateral. No quiero robar más tiempo, les agradezco este espacio, y otra vez a Roberto y a Jessica, realmente sus palabras son muy motivadoras y siempre nos están orientando y ayudando a encontrar las soluciones que se ajusten a la realidad que tenemos aquí en Argentina. Muchas gracias. Gracias, Belén, por tus apropiadas palabras, y tal como señalabas, esperamos poder profundizar esos conceptos en una conversación específica con la DGCIN y el equipo de la DGCIN. Lo cierto es que las agendas nos van permitiendo organizar las conversaciones como bien lo señalabas vos. Teníamos todos unos planes para 2020 y las cosas se dan como se está pudiendo. Gracias por tu intervención, creo que es muy atinado y la verdad que un cierre inmejorable. Gracias también, ya que estamos sobre la hora, a Jessica y a Roberto por clarificar algunos de los puntos esenciales para quienes trabajamos en cooperación desde cualquiera de los lados de los cuales uno se puede aproximar, desde el lado soberano, desde el lado no soberano, desde el lado técnico, analítico, observando las tendencias, personas que recién empiezan en sus trayectorias y están interesadas en ese horizonte, o personas que ya tienen experiencia. Creo que cubrimos puntos de interés para todos esos públicos, pero no solamente a los fines de brindar claridad superficial, sino también en algunos casos de brindar incluso definiciones políticas sobre cuestiones políticas, un poco también como lo hacía Roberto, y una serie de mensajes que quedan muy claros. Por más de que suenen incluso en algunos casos a verdades consumadas, que la necesidad de coordinación continúa vigente. Aprovecho esta frase que Belén al final rescataba del secretario general, este doloroso recordatorio de la interconexión también tiene aplicaciones en distintos niveles, no solamente en niveles macro e intangibles, sino en niveles muy concretos, y quizá en ese sentido, en sucesivas conversaciones, incluyendo la que vamos a tener con DGCIN, vamos a poder profundizar sobre el rol de la interacción de cada uno de los ministerios con los organismos de cooperación internacional trabajando en Argentina. Pero gracias a los dos, a Roberto y a Jessica, nuevamente Jessica y Roberto, por echar luz, por profundizar, por permitirnos entender los desafíos políticos y técnicos que este contexto incrementa, porque son cosas ya preexistentes, y por sobre todo también gracias a todos los que nos acompañaron durante este tiempo. Queremos ser respetuosos con los tiempos pautados porque sabemos que cada uno tiene sus obligaciones, así que nuevamente al CARI, a nuestros expositores, a nuestros asistentes, muchas gracias por los aportes, y obviamente en el caso de que haya quedado alguna pregunta sin responder, tal como dijimos, vamos a rescatarla y brindar respuesta sucesiva. Con esto, si les parece, nuestros expositores nos despedimos por esta tarde agradeciéndoles por su tiempo. Sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y seguiremos apoyando este espacio, por supuesto. Gracias, Jessy. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Chau, chau. Un abrazo. Gracias a ustedes, mil gracias.